La historia de José de Egipto, como se conoció al hijo de Jacob, es sin duda una de las más notables entre las historias de personajes bíblicos. La biografía de José despierta mucha curiosidad entre la gente. En el vídeo de hoy no hablaremos de la vida de José. Destacaré el significado real de su túnica que pocos conocen. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún estudio bíblico aquí en el canal. La Biblia registra que José recibió una túnica especial de su padre Jacob. Esta es una de las historias bíblicas más conocidas. Después de todo, ¿quién no recuerda la historia del joven rechazado y traicionado dentro de su propia familia que experimentó un cambio radical en su vida? Pasando de prisionero en Egipto, luego de ser vendido por sus propios hermanos, a gobernador de esa tierra, que era en ese momento una de las naciones más poderosas del mundo. La túnica de José, que por un lado indicaba su favoritismo y protagonismo respecto a sus hermanos, también acabó estando en el centro de su mayor dolor. La túnica, que fue un regalo de su padre, al mismo tiempo también fue identificada como un insulto por sus hermanos. Esta túnica llegó a ser conocida popularmente entre los lectores de la Biblia como una túnica colorida y decorada. Algunas personas incluso intentan averiguar de qué colores era la túnica de José, pero ¿y si les dijera que esto no es lo que realmente dice la Biblia? Curiosamente, el texto bíblico hebreo original del libro del Génesis no dice exactamente que la túnica de José fuera toda colorida. Además, en el resultado de la historia de José, podemos ver un contraste entre lo que le sucedió a su túnica especial en medio de su propia familia y lo que le sucedió a José en medio de extraños en Egipto. Y si quieres entender mejor todo esto y descubrir cómo era realmente la túnica de José y qué significado tenía, mira este video hasta el final. Para entender el significado de la túnica de José, es importante conocer todo lo que envolvió aquel regalo dado por Jacob. Según el relato bíblico, en aquel entonces, José era un joven adolescente de 17 años que cuidaba los rebaños de su padre, con sus hermanos, especialmente aquellos medio hermanos que eran hijos de Bila y Silpa, concubinas de Jacob. Sin embargo, el escritor bíblico describe que José tenía la costumbre de mantener informado a su padre sobre la mala conducta de sus hermanos. Como leemos en Génesis capítulo 37, entre los versículos 1 y 2, y posteriormente en el versículo 3 del capítulo 37 del Génesis, el escritor bíblico también deja claro que José era el hijo predilecto de Jacob, porque era hijo de su vejez. Y aquí todavía vale la pena recordar que José era hijo de Raquel, la amada esposa de Jacob, y fue el último hijo de Jacob en nacer en Padán Aram, ya que su hermano Benjamín nació en Canaán. Por otro lado, los hermanos de José se dieron cuenta de que Jacob lo amaba más que a todos sus otros hijos, y por eso lo odiaban hasta el punto de no poder siquiera hablarle pacíficamente. Bueno, el ambiente entre los hermanos era tan tenso que ni siquiera podían saludar a José con paz ni hablar amistosamente con él. Además, José incluso comenzó a tener sueños que presagiaban su posición exaltada dentro de la familia de Jacob, lo que hizo que sus hermanos lo odiaran aún más. Fue en este contexto de rivalidad familiar que José recibió una túnica especial de su padre. En la imaginación de la mayoría de los lectores de la Biblia, la túnica de José era una prenda ornamentada y colorida. Sin embargo, como decíamos al principio del video, esta imagen de la túnica de José puede no ser precisamente la más correcta. Esto se debe a que el texto bíblico simplemente dice que Jacob le hizo a José una túnica de mangas largas. Y la cuestión es que la forma en que se presenta el texto hebreo en este punto hace referencia a la planta del pie y también a la palma de la mano. Entonces, cuando se aplica para referirse a una prenda, este término básicamente indicaba una túnica con un largo que llegaba hasta los pies
y con mangas que llegaban hasta las manos, es decir, el texto bíblico habla de túnica larga. Pero quizás ahora te estés preguntando de dónde vino la idea popular de que el manto de José era colorido. Sin duda, esta idea proviene de algunas traducciones bíblicas que replicaron en este texto la posición de versiones de la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia hebrea, correspondiente al Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Dependiendo de cómo se interprete la palabra utilizada originalmente en el texto, puede significar una túnica larga o, menos probable, una túnica con variedad de detalles como colores y adornos. Los traductores, al traducir del hebreo al griego en la Septuaginta, dieron preferencia a la idea de una túnica de color, y esta posición fue seguida por algunas versiones de la Biblia. Sin embargo, en el texto hebreo, la idea más probable es que la túnica de José era una túnica larga, que llegaba hasta los pies, con mangas que llegaban hasta las manos. Entonces, la curiosidad de algunas personas sobre de qué colores era la túnica de José no tiene mucho sentido. El texto bíblico, de hecho, parece decir mucho más sobre el tamaño de la túnica que sobre los colores de la túnica de José. Pero, en cualquier caso, independientemente de si la túnica de José era una túnica de color o simplemente una túnica larga, de hecho, esa era una prenda especial. Ese manto no solo significaba que José era el hijo predilecto de Jacob, sino también que su padre pretendía colocarlo como su principal heredero y líder de su clan. La túnica de José lo distinguió de sus hermanos y fue un testimonio de su prominencia entre los hijos de Israel. De hecho, el único otro pasaje bíblico que aplica la misma expresión utilizada para describir la túnica de José habla de las prendas usadas por la realeza israelita, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 18. Y sabemos que Jacob amaba y confiaba más en José que en sus otros hermanos y tenía la intención de darle la bendición de la primogenitura. Naturalmente, José estaba lejos de ser el hijo primogénito, pero como sabemos, José fue traicionado por sus hermanos mayores y vendido como esclavo a una caravana ismaelita. La túnica de José, que había sido un regalo de su padre, regresó más tarde a Jacob manchada de sangre, como prueba falsa de que el niño había sido devorado por una fiera salvaje. Sin embargo, el tiempo pasó y, en la soberanía de Dios, el mal hecho contra José por sus hermanos se transformó en bien, de modo que toda la familia de la alianza fue salvada y bendecida a través de él durante el período de hambruna que asoló la tierra. Sí, la túnica especial de José le fue quitada dentro de su propio hogar por sus propios hermanos, pero en una tierra lejana, en medio de un pueblo extraño, por el poder de Dios, José se vistió con las vestiduras de gobernador de la nación más importante de aquel tiempo. Y más tarde, cuando José fue nuevamente reunido con su familia, finalmente recibió de su padre la porción doble de la herencia que correspondía al hijo primogénito, como simbolizaba su antigua túnica. Así, sus dos hijos fueron contados entre las tribus de Israel. A José le quitaron la túnica especial, la mancharon de sangre y probablemente se perdió. Sin embargo, en ningún momento pudieron quitarle a José el favor especial del Señor, ni manchar su conducta, ni desaparecer con su herencia. En conclusión, la túnica de José no solo representa el sufrimiento y la traición que experimentó dentro de su propia familia, sino también el poder redentor de Dios y su capacidad para transformar situaciones adversas en oportunidades para la grandeza y la restauración. Como José, podemos encontrar fuerza y esperanza en medio de nuestras pruebas, confiando en que, al final, Dios puede convertir nuestros momentos más oscuros en ocasiones de triunfo y bendición. Ahora, déjame saber en los comentarios a continuación si ya conocías este dato interesante sobre la túnica de José. Y si te gustó el video, compártelo con amigos y familiares. Ahora me despido. Nos vemos en el próximo video.
Dios te bendiga.